Bueno, vamos a iniciar. Verdaderamente estamos muy colgados con la agenda. Yo creo que vamos a tener que recortar el tiempo máximo de las presentaciones y más todavía los debates que sean nada más comentarios muy precisos, porque si no vamos a terminar. Tenemos la comida prevista a las 2:30. Se va a enfriar si no terminamos a las 2:30. En esa línea, entonces, doy el uso de la palabra a el doctor Edgar Corzo. Es el quinto bloque. Muchísimas gracias. Sí, ya está. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el doctor Diego Valadez, por esta gran iniciativa rumbo al Congreso Iberoamericano, que yo creo que es muy buena, es excelente, porque eso nos permite, pues, de entrada ventilar los temas y además ponernos de acuerdo en algunas cosas, y yo creo que es muy importante. También al organizador, a Serna, que le toca estar lidiando con todos nosotros en muchas ocasiones, y ha sido una labor también estupenda, como siempre la de Chema. El tema que traigo yo para exponer en el Congreso, pues es el que se titula Derechos Sociales como deber de protección y como derecho humano. Dos características que hacen de este tema, pues un tema que yo creo que es de vanguardia de los derechos humanos, no de vanguardia porque sea lo único que se está reflexionando, sino de vanguardia en el sentido de la complejidad que representa el tema. Derechos sociales, insisto, como deber de protección y como derecho humano. La posición es principalmente desde el punto de vista constitucional. Se puede tratar desde el punto de vista interamericano, por supuesto. Hay muchas referencias en esto, pero yo creo que aquí hay que abonar. Lo importante es abonar en el origen constitucional, y ya después podemos entender lo que pasa en el sistema interamericano. Parto de una hipótesis que creo me puede ayudar a tratar de entrarle a este tema. Se puede resumir la hipótesis en los siguiente: el legislador debe de prever la reserva de lo posible, mientras que el juzgador parece exigir el cumplimiento de lo imposible. Esa es la hipótesis principal, y ahora me explico. Las dos concepciones desde el título, deber de protección y derecho humano, son un contraste entre la posición de América Latina y la de Europa. Para Europa, el deber de protección de estos derechos sociales está muy marcado, son principios constitucionales, no son derechos humanos, y como no son derechos humanos como tales, están dirigidos principalmente el legislador. En cambio, nuestra tradición más judicialista indica que derechos humanos pues están prácticamente dirigidos al órgano jurisdiccional, y por lo tanto siempre pensamos en una protección de estos derechos con una sentencia en la mano. Entonces, las dos posiciones, creo yo, pueden encontrar un justo medio que nos puede ayudar en esta nueva comprensión. El punto medio considero yo que es el legislador. Y es el legislador, y en eso es donde centro yo principalmente mis reflexiones. El legislador, porque en Europa, si bien son principios constitucionales y es el legislador el que tiende a desarrollarlos, vemos que en ciertos aspectos se ha judicializado. No mucho internamente, pero sí de manera regional en Europa. Lo que no hacen los órdenes jurídicos nacionales, lo está haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras el derecho al medio ambiente sigue siendo un principio constitucional para efectos de algunos órdenes jurídicos europeos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice simple y sencillamente este es un derecho humano, y por lo tanto entra y rompe en el orden jurídico nacional. Nosotros, en cambio, lo que hacemos es esa judicialización
que considero importante ante la inactividad del legislador, pero yo la creo un poco riesgosa. Riesgosa por dos aspectos. El primero, los tribunales haciendo políticas públicas. Sí, hemos visto resoluciones impactantes, hemos analizado que un juzgador puede incluso determinar la creación de una clínica en una región inhóspita, efectivamente, y eso lleva a que el juzgador tenga que estar haciendo lo correspondiente para cumplir los derechos humanos. También creo que además de este problema de tribunales de lleno en políticas públicas, pues sigue siendo una solución parcial porque la desigualdad seguirá existiendo. No podemos estar esperando emisiones de sentencias para cumplir con las políticas públicas. Entonces hay un problema muy importante. Me queda claro que ahora con esta ampliación tremenda de la protección de los derechos humanos, desde luego que se va a judicializar todavía más estas cuestiones. Pero hay que buscar entonces el punto en concreto, el legislador. Y es el legislador en políticas públicas el que tiene que estar dirigiendo este análisis. El legislador ciertamente tiene que prever o regular la reserva de lo posible. Y aquí también creo que hay puntos de reflexión para indicar esa reserva de lo posible no es simple y sencillamente no tengo, sino tienes que cumplir en la planeación correspondiente con los gastos que implique el desarrollo de este derecho social, cualquier derecho social. Entonces, ese es el punto y la hipótesis central que trato de demostrar en el artículo. ¿Qué derechos sociales o cuáles son los derechos sociales a los que me trato yo de referir? De un análisis genérico, pues tenemos que principalmente hay coincidencia en derecho a la salud y el derecho a la educación. Si vemos, está ampliamente, hay pronunciamientos muy amplios y hay cuestionamientos al respecto en derecho a la salud principalmente, provisión de medicamentos, por ejemplo, cuestiones de personas afectadas con un virus, el virus de inmunodeficiencia adquirida, así como eso, hay elementos que nos están dando la pauta correspondiente, pero en materia de salud yo creo que es un ámbito muy rico para estar analizando esto. Y la materia de educación también. Van de la mano, son los dos derechos que creo yo están punteando. Existe también uno tercero, y en ese quizá tengo que, me estoy centrando más, que es el derecho a la protección al medio ambiente sano. También es otro de los que está dando la batalla, y ahí hay una creación muy fuerte europea de lo que es el deber de protección. No alcanzo todavía a dimensionar, eso será una de las conclusiones quizá de la investigación, si el deber de protección que tiene el Estado pueda ser traducido en un derecho humano de la persona. O sea, es todavía una posición que me queda lejos. Europa sí parte del deber de protección, pero es el Tribunal Europeo el que dice es un derecho humano. Pero no hay una proyección tal cual del deber de protección, bastante germana la figura, y de ahí llegar al derecho humano. Es complicado, se queda en la reserva de lo posible, pero este yo creo que es un punto muy importante y el derecho al medio ambiente también tiene las características para ser analizado. Se centra entonces en derecho a la salud, en derecho a la educación y derecho al medio ambiente. Las conclusiones pues ya las veremos en el Congreso correspondiente, pero esta es mi hipótesis principal. Abuso, nada más por 2 minutos más, José María, para hacer referencia a otro proyecto que también veremos un resultado en Tucumán, en Argentina, que es el proyecto de la Red de Revistas de Derecho Constitucional. Este proyecto de la red ya tiene viabilidad, ya es un proyecto que está creciendo, acaba de salir el número 3 de la Red de Revistas de Derecho Constitucional, y lo que estamos planteando ahora es que hagamos un estudio, y aquí sí, empírico o casuístico, para no ser tan ambicioso, pero sí más bien casuístico, de lo que está pasando en diversos órdenes jurídicos nacionales. Son 12 revistas las que forman parte de esta red de revistas, y con base en esta red lo que estamos haciendo es formulando un cuestionario para que desde los diferentes
países correspondientes de las revistas que forman parte de la red se den las respuestas correspondientes al análisis del derecho al medio ambiente. Estábamos entre derecho a la educación y derecho al medio ambiente. Entonces ahora va un cuestionario que se está circulando en las revistas con preguntas muy concretas del derecho al medio ambiente. Para verlo en el caso concreto, se obtendrán los informes correspondientes nacionales y esto dará lugar a una ponencia conjunta de 12 revistas en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Esto constituirá además el número 4 de la red y ya significa una aportación muy concreta de la red de revistas de Derecho Constitucional. Entonces esos son los dos proyectos de investigación que tengo. Gracias, Chema. Gracias, Edgar. Doctor Sánchez Vázquez. Sí, muchas gracias. El tema que voy a tratar se intitula El derecho constitucional a la educación en México. La metodología para el desarrollo de dicho comunicado gira en torno a la pluralidad metodológica. El trabajo se constituye de los siguientes puntos: presentación, algunas consideraciones sobre el constitucionalismo social en América Latina. Siguiente punto: descripción y análisis de las reformas al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiente punto: estudio comparado de los artículos de las constituciones políticas de América Latina que tratan sobre la educación. Último punto: reflexiones finales. Durante las diferentes participaciones que se han desarrollado este día, hemos hecho alusión a uno de los problemas que aquejan a nuestro país y que forman parte de las asimetrías, además de la desigual distribución del ingreso y la riqueza. Hacía alusión a uno de los últimos, no el último, pero sí de los que en vida desarrolló el doctor Jorge Carpizo, que se denomina moral pública y libertad de expresión. En dicho trabajo encontramos toda una serie de reflexiones acerca de cuáles son los males que aquejan a nuestro país, como es el problema de la corrupción, de la incompetencia, de la impunidad, de la ambición por las cuestiones materiales, entre otras cosas. Es una preocupación que ha sido latente en nuestra historia patria. Encontramos en el trabajo de Mariano Otero de 1842 acerca de cuáles son los males que aquejan a nuestro país, y está en función de los problemas de la injusticia provenientes también a ese desequilibrio en la distribución del ingreso y la riqueza, un problema latente que tenemos en nuestro país y que también comparten muchos pueblos de América Latina, es la pobreza. También tenemos que el problema es la corrupción y cómo esta se intensifica, y tenemos un pensamiento muy interesante de 1856 expresado por Ponciano Arriaga. Leo parte de esta cita: todos los que estaban fuera de las ventajas positivas del estado de cosas buscaron su bienestar en la política y se hicieron agitadores, y todos los que disfrutaban esas ventajas las saborearon y se hicieron egoístas, agregamos ricos, ¿no? Bien, entonces, el problema de la educación ha sido parte del estudio, no de ahora, de siempre. En el libro de la política de Aristóteles, de esta gira, nos hace mención clara que el legislador en materia educativa debe centrarse sobre todo en una responsabilidad del Estado.
Esta última reforma constitucional, que estamos hablando de diciembre de 2012, tiene varios ejes para su análisis y crítica. Entonces, vamos a tratar de establecer, por un lado, la necesidad que se tiene de una reforma educativa para bien del desarrollo científico, tecnológico y humanista de nuestro país, y por otra parte, cómo se dan ciertas cuestiones que desde ciertas ópticas se están afectando derechos también sociales de quienes están en la tarea de la educación. Los problemas de la evaluación, la Ley General de Educación de 1993 ya lo contempla. Quienes tenemos una vida académica hemos sido sometidos a criterios de evaluación. Desde 1980, en la reforma del Tercero Constitucional, la educación superior establece sobre requisitos de ingreso, promoción y permanencia. El mismo Sistema Nacional de Investigadores es uno de los políticas de evaluación. Bien, aquí también hay otros problemas actuales. El modelo de la educación que difunde Banco Mundial y por otra parte el modelo educativo de la UNESCO. Pues termino este trabajo, trataré con reflexiones finales. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez Vázquez. A continuación, tiene el uso de la palabra el doctor Garza Grimaldo. A partir de los argumentos que se manejaron, ser naturaleza, es así como desarrollo mi ponencia. Estamos simplemente alineamientos generales. Planteo el problema de que si el problema número uno a nivel mundial es la extinción digamos elementos para sostenerlos, diría dos. Uno, la opinión de James Lovelock, que es un experto en esta materia. Dos, la declaración de los derechos de las generaciones futuras y los deberes de las generaciones presentes. Y aquí yo quisiera que tomar en cuenta esto de los derechos de las generaciones futuras, ¿verdad? Porque tiene que ver después con el debate de los derechos de la naturaleza. Entonces, sí es cierto eso. Dos, se argumenta que este gran problema de la crisis mundial en cuanto al medio ambiente y otros aspectos se debe fundamentalmente a la globalización. Término muy moderno, muy académico, pero que esconden atrás el tema del capitalismo. Globalización y capitalismo es lo mismo. Estamos viviendo un capitalismo salvaje y es el responsable de la destrucción del medio ambiente a nivel internacional. El capitalismo se basa en la explotación y en el lucro. Mientras no se cambie esa política, el medio ambiente seguirá destruyéndose. Temas que se han introducido en esta evolución tanto del Estado como de la Constitución, el desarrollo sustentable, únicamente esconde atrás de ello la voracidad, bueno, una política reformista, pero para seguir explotando los recursos naturales a nivel internacional. Hemos transitado en dos grandes paradigmas, una especie de todo lo fundamentamos en Dios, la famosa teocracia, para pasar al antropocentrismo, y todavía hoy día sostenemos en diversas constituciones que el fin del Estado y el fin del derecho es el hombre, y así está plasmado en diversas constituciones todavía a nivel internacional, como es la reforma del 10 de junio del año pasado, donde queda afinado o barnizado una visión antropocentrista en nuestra Constitución. Llegamos ya a los derechos de la naturaleza, y ahí hay ese debate, ¿no? Hay ese debate jurídico, porque históricamente hemos crecido con la cultura de que los únicos sujetos de derechos son el ser humano. Y ahí se demuestra cómo también dentro de esta visión, poco a poco se han ido reconociendo derechos humanos, ¿verdad?, a otros humanos que no se les reconocían en su momento.
Señalaba yo de que pusiéramos mucha atención en cuanto a la Declaración de Derechos de las Generaciones Futuras, porque esta de las generaciones futuras es un término que no lo manejamos dentro del derecho, pero ya está reconocido. Y ahí no hemos debatido porque creemos que hay razón en proteger a la humanidad del futuro. Los derechos de la naturaleza exigen una revolución, obviamente, en el derecho y una revolución mental. Hemos crecido con la idea de que por un lado existe el ser humano y por otro lado existe la naturaleza. Es decir, como si fuéramos dos cosas totalmente separadas, cuando científicamente está totalmente demostrado de que hombre, tierra o naturaleza son una misma identidad. Cuando se reconocen los derechos de la naturaleza, no implica pelearnos con los derechos del hombre, no, al contrario, es fortalecer también los derechos del hombre. Los derechos del hombre no podrán cumplirse, no podrán observarse totalmente mientras vivamos en un sistema capitalista. Los derechos de la naturaleza exigen eso, ¿no? Un cambio mental, un cambio de actitudes para poder salvar al planeta Tierra. En las conclusiones estoy proponiendo de que, bueno, adoptemos esta visión biocéntrica a nivel constitucional, porque es un fortalecimiento, sí, también a los derechos del hombre, obviamente, y a los derechos de la naturaleza. Hasta hoy en día, el medio ambiente tiene una visión eminentemente antropocéntrica. Es, en términos generales, maestro, la ponencia. Muchas gracias, doctor Garza. A continuación, el doctor Uribe Arzate. Enrique. A intercambiar puntos de vista esta mañana, reconocer desde luego las aportaciones que han hecho todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Sin duda se trata de aportaciones bien interesantes, todas, novedosas, polémicas, algunas otras, y yo pues quisiera sumarme también a esta lista, no tanto por lo novedoso, sino sin duda por lo polémico que resultará intentar definir qué es el Estado constitucional en la globalización. Este intento que deseo presentar a modo de comunicación en el Congreso se desdobla en dos grandes momentos. Primero, si el Estado constitucional en la globalización tendría que contar entonces con algunos lineamientos, con algún diseño epistemológico que nos permitiera saber primero qué es lo constitucional. Aquí se habló ya de estos temas y yo no quisiera incurrir en una afirmación baladí porque espero que no lo sea, y si no, pues también esperaré su generosidad en sus comentarios. Por lo siguiente, creo que así como se dijo hace un momento que el derecho podría ser un freno al desarrollo, cuestión que tendríamos también que debatir, así como se dijo hace un momento por parte de Enrique Carpizo, que habría que darle una definición simple y una aplicación simple, que no simplista, entiendo, a la cuestión de los derechos humanos, me parece que estas que conciernen a la definición del Estado constitucional tienen que hacernos volver a la esencia de nuestra disciplina, de nuestra ciencia, y tendríamos entonces que decir, bueno, ¿y qué es entonces lo constitucional? Para poder afirmar qué es el Estado constitucional. Más aún, si lo constitucional y el Estado constitucional viven ahora inmersos en este fenómeno de la globalización, creo que mayormente todavía tendríamos que hacer ese ejercicio primario de definición epistemológica de lo constitucional. En términos de lo que estoy desarrollando, porque no he concluido el trabajo, yo quisiera plantear tres grandes cuestiones. La primera es en relación con la dimensión de lo constitucional, si es que una constitución es el documento egregio que es capaz de contener todo lo que podemos predicar de lo constitucional. Si no es así, creo que tendríamos que echarle un ojo también a los procesos de formación y de expresión de lo constitucional fuera o más allá de la Constitución escrita. Esto es un asunto que en derecho constitucional, todos lo sabemos, tiene una dimensión bastante importante y desarrollos también muy importantes al respecto. En segundo lugar, si lo constitucional tiene solo una dimensión jurídica, vean ahí la irreverencia que estoy cometiendo, ¿no? El absurdo que a que puede llevar nuestra expresión. Si lo constitucional es solo expresión jurídica y si lo constitucional solo se puede leer y entender en términos del lenguaje jurídico, habría que plantear si fuera de esta dimensión
podemos contener, podemos advertir también expresiones de tipo constitucional. Luego entonces, en tercer lugar, ya con esto que acabo de señalar, habría que mencionar también si lo constitucional puede ser, además de una expresión normativa, una expresión fenoménica o incluso un proceso. De acuerdo con esto que hemos planteado, creemos que la Constitución y lo constitucional, antes de hablar de los perfiles del Estado constitucional, tendrían que considerar lo constitucional en el derecho, por otra parte, lo constitucional fenoménico, con expresiones también de tipo metaconstitucional, en términos formales, lo constitucional como un proceso que estamos viviendo actualmente y que tenemos que definir, y lo constitucional global o lo constitucional en la globalización. Creemos que de ese modo sería posible establecer ya en términos científicos qué es lo constitucional y qué es el Estado constitucional en medio de la globalización. Advierto que todavía falta el desarrollo de esta segunda parte y esto es lo que yo someto a la consideración de todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Uribe.